8. For the trees that we see cannot forever breathe with the changes they will confront. Muy buenas noches y bienvenidos a Ubrique Futura. Cádiz Futura es una iniciativa del Grupo 8 Comunicación, grupo propietario de 8 Televisión, la cadena SER aquí en la Sierra de Cádiz, la cadena SER en La Agenda y otros medios como el periódico de Chiclana. A través de Ubrique Futura, en este caso de Cádiz Futura, vamos a intentar conocer cuál ha sido la evolución de una quincena de pueblos mediante un análisis, un espacio de reflexión, ¿no? que nos lleve a entender cómo han evolucionado los pueblos, como decía, desde aquel año 79, desde aquel 3 de abril del 79, fecha de las primeras elecciones municipales en nuestro país, hasta entonces, ¿no? Es un poco la evolución para saber hacia dónde queremos ir. 4 décadas, 40 años, estamos en una época en la que van cambiando, vamos experimentando cambios, ¿no? Diariamente, pues imaginaos, ¿no? En 40 años nos tenemos que remontar a esos ayuntamientos, ¿no? Los que se creaban, los primeros ayuntamientos democráticos, sin apenas estructura, ¿no? Sin apenas organigrama y en muchos casos sin apenas funcionamiento. En algunos casos, no contaban ni siquiera con algo tan obvio, ¿no? Como puede aparecer hoy las empresas, ¿no? que prestan servicio público de aguas o de recogida de basuras, ¿no? Me contaban que incluso había un camión para 3-4 pueblos, ¿no? No había contenedores y eran los propios vecinos los que depositaban la bolsa de basura en las casas puertas, esperando a ese camión que recorría 3-4 municipios para recoger la basura. Unos ayuntamientos, evidentemente, los que no había delegaciones de servicios sociales, no había delegaciones de igualdad, de mujer, delegaciones como la de juventud, ¿no? Impensables, como reitero, ¿no? A día de hoy, pero que así es como hemos llegado a otro. Nos estamos remontando a una época en la que los ayuntamientos, o muchos de los ayuntamientos, ¿no? Partían con una nutrida representación del partido de Adolfo Suárez, ¿no? de UCD, pero también muchos ayuntamientos que aglutinaban concentraciones de partidos, diferentes partidos políticos, porque lo que importaba un poco eran las personas más que las siglas, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a intentar entender en el día de hoy, ¿no? Apartarnos de las siglas y ver una fotografía del Ubrique de 1979 y compararlo con la que tenemos en la actualidad. Digo, alejarnos un poco de las siglas porque independientemente de quién esté gobernando en cada momento, ¿no? Yo creo que lo que tenemos ahora es el resultado de la suma de gobierno y oposición durante estos 40 años. Se cumplen 40 años en este 2019. Vamos a intentar entenderlo. Y a mí se me ocurren muy pocos protagonistas que no puedan ser mejores que esto. Evidentemente no podemos contar con Emilio Rubiales, ¿no? Fallecido ya, pero primer alcalde al que tenemos que mencionar, ¿no? del pueblo de Ubrique, alcalde que estuvo entre los años 79 y 83, luego dio paso al gobierno de Ignacio Calvo, el alcalde más longevo del municipio de Ubrique, hasta 14 años, 97, y es ahí cuando aparece el primero de los protagonistas a los que vamos a saludar en el día de hoy, a José María Reguera, alcalde de Ubrique de 1997 hasta 2003. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenas noches. Lo primero, agradecerte la invitación que hemos hecho para aportar, ¿no? Todo lo que creo que va a ser mucho y muy bueno, ¿no, José María? Bueno, esperemos que sí. Han sido años bonitos, años buenos, y yo creo que el pueblo ha evolucionado positivamente durante los 40 años. Estamos hablando de un gobierno del 97 al 2003, momento en el que entra el partido andalucista de la mano de Javier Cabezas. No tenemos la suerte de tener a Javier Cabezas, pero sí tenemos el lujo y el placer de presentar a José Antonio Bautista, que en aquel entonces ejercía de segundo teniente de alcalde. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, 8 años estuviste como segundo teniente de alcalde, los que también evolucionaría Ubrique, ¿no? Sí, por supuesto, como en todas las legislaturas se van dando pasos y se van haciendo cosas que lógicamente en esa legislatura se hicieron muchísimas. Veníamos también de una trayectoria de un gobierno socialista y bueno, pues en estos 8 años pues se marcó la impronta andalucista y después posteriormente pues los ciudadanos decidieron que quería que hubiera un cambio y ese cambio se produjo. Y en ese tiempo pues lógicamente se hicieron muchísimos avances, entendemos nosotros desde nuestro punto de vista en nuestro pueblo.
Ese cambio o ese relevo se produjo de la mano de Manolo Toro, el cuarto protagonista y no por ello menos importante, ¿no? El tercer protagonista que presentamos en el día de hoy. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación. En este caso, pues decir lógicamente que todos en estos 40 años, ¿no?, que hace referencia, creo que todos hemos sido importantes, todos hemos intentado hacer una labor para el pueblo de Ubrique, siempre en beneficio y en garantía, y trabajar por modernizar y avanzar en este espacio de estos 40 años y trabajar por el pueblo de Ubrique. Y, lógicamente, para mí ha sido un gran honor, ¿no?, ser alcalde, el primer alcalde del Partido Popular, y con los aciertos, los errores, siempre lógicamente pensando en el futuro y la mejora del pueblo de Ubrique. Es un poco lo que vamos el futuro, es un poco lo que vamos a intentar saber en el día de hoy, hacia dónde vamos. La cuarta protagonista, nuestra actual alcaldesa, Isabel Gómez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, gracias por aceptar la invitación del Grupo 8 Comunicación. Y lo que decía Manolo, ¿no? Todos hemos sumado, ¿no? Todos habéis aportado, tanto en gobierno como en oposición, y eso es la suma de donde estamos ahora, ¿no? Así es, bueno, yo en primer lugar felicitaros por esta iniciativa. Creo que hay que realzar después de 40 años de Ayuntamiento Democrático, y estoy convencida, porque así lo he vivido más allá de mi etapa institucional y como miembro, ¿no?, de la Corporación Municipal, pues todos los avances que se han producido gracias también a la iniciativa social. Yo creo que el Ayuntamiento se ha ido adaptando a todas las demandas sociales que iba teniendo Ubrique, y a través de su tejido más reivindicativo pues se han tomado iniciativas interesantes, adaptación de servicios según el momento. Y bueno, yo creo que son 40 años que merece la pena hacer un balance para también reponer las energías de cara al futuro, que Ubrique tiene mucho que ofrecer todavía. Quizá por edad, aquel año 79, tanto a José Antonio como a Isabel y a mí nos coge un poco más lejos. Entonces quiero empezar por Manolo y por José María, que nos cuenten un poco, José María, si me permite, ¿qué recuerda de aquel año 79, de aquellas primeras elecciones? Bueno, yo recuerdo votar, fueron de mis primeras votaciones por edad, con 18 años que tendría yo en aquella época, y hacerlo con mucha ilusión. Lo que yo podía conocer del ayuntamiento en aquellos momentos era poco, tenía poca relación con el mismo, a raíz de la primera corporación, la de Emilio Rubiales. Estuvimos participando, había grupos de trabajo con los diferentes concejales, y eran épocas bonitas, muy diferentes a las que hoy día podamos vivir. Se hacían las cosas más por ilusión y por esfuerzo propio que por los recursos y los técnicos que pudieras tener, y eran otros momentos diferentes, pero yo pienso que la gente lo vivió con mucha ilusión, porque confiaba y esperaba que lo que se estaba produciendo en esos momentos, que era la democratización de los municipios, pues fuera positivo para sus vidas. La jerarquización en España, ¿no?, se produjo, ya hablamos de una época en la que se habían establecido las Cortes, ¿no?, contábamos con Congreso, contábamos con Senado. Sin embargo, los ayuntamientos fue el último reducto donde los vecinos pudieron elegir democráticamente a sus representantes, ¿no?, a los ayuntamientos. Manolo, ¿qué recuerda de ese 3 de abril del 79? Bueno, la verdad es que precisamente, ¿no?, recuerdo aquella fecha con mucho ahínco, porque precisamente en ese tema, ¿no?, en cuestiones políticas, con quien más hablaba era con mi padre, ¿no? Mi padre, muchas veces en este tema político pues nos entrábamos en una fase ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Era la vivencia, ¿no?, de todo lo que se había pasado y lo que representaba realmente ese cambio democrático, ¿no?, que los ciudadanos realmente pues pudieran decidir con su voto realmente pues un cambio de futuro para España, y además fue aquella fecha que, como digo, fue muy importante, ¿no?, porque curiosamente en las primeras votaciones que se llevaron a cabo, fue un día para mí que nunca olvidaré, porque precisamente mi padre en aquel mismo día fue a votar, y posteriormente de poner su voto en la urna, aquel mismo día falleció, ¿no? Y es lo que fue un día para mí especial, ¿no? Y quizás esa experiencia, ¿no?, de perder una persona tan querida, pues quizás me hizo dar el paso, ¿no? Me hizo dar un poco el paso
meterme en política, ¿no? Porque lo bueno, lo fácil, ¿no? En este caso lo fácil es la crítica, y lo bueno, pues en este caso es mojarte de verdad con tus errores y tus aciertos, y claro, en este tema pues fue un día especial. José Antonio, en su caso un poco recordar lo que le cuentan sus padres también, ¿no? Bueno, yo la verdad es que con respecto a este periodo poco puedo decir, ¿no? Lo que sí que siempre me gusta recordar es después de algunas conversaciones que mantuve con Emilio, ¿no? Que ojalá pudiera estar aquí para expresarnos a nosotros todo aquello por lo que pasó por esos entonces y todas las experiencias que tuvo durante su mandato, ¿no? Porque fue una época muy bonita, porque fue una época en la que, según me trasladan, empezaron a sentar las bases de todo lo que hoy tenemos y de las cosas tal y como las conocemos hoy, ¿no? Y de hecho, pues en aquella legislatura, entre otras cosas, siempre las personas que tuvieron el placer de formar parte de esa corporación, que muchos compañeros míos me lo trasladan, ¿no? Pues me decían que todos los concejales, estuvieran en gobierno o estuvieran en oposición, todos ellos tenían responsabilidades de gobierno. Incluso había partidos políticos que se presentaron y que tenían muy pocos votos y se les dieron responsabilidades también de gobierno. Y sobre todo la figura de Emilio, ¿no? La figura de Emilio es digna de recordar, no por nada, sino porque él es el único ubriqueño que ha tenido el placer de estar representando a los ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Y eso es un honor que tiene él única y exclusivamente en nuestro pueblo. Y con la pasión y con la alegría que te trasladaba en sus conversaciones, pues cómo había vivido aquellos momentos, las dificultades del 23 de febrero que le cogió allí también en el Congreso de los Diputados, el golpe de Estado, y cómo él vivió esa situación, la ilusión con la que te contaba que también participó en la Asamblea de Córdoba, la ilusión con la que te contaba que en Antequera también estuvo él, pues todo eso son experiencias muy bonitas, ¿no? Y son una época de construcción, de ir poco a poco construyendo lo que actualmente conocemos, ¿no? Y por supuesto, pues eso es digno de recordar y tenemos que tenerlo muy presente los que estamos actualmente en las corporaciones de todos los ayuntamientos, ¿no? Porque bueno, son las bases de lo que actualmente conocemos. Isabel, José Antonio ha dicho una palabra, ilusión. Yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos es lo que nos transmiten de aquella época, ¿no? El poder elegir. Yo creo que algunos incluso no sabían realmente el alcance de lo que estaban consiguiendo. Yo creo que es el término que se puede utilizar, la ilusión, después de la etapa tan dura de la que salíamos, y es obvio que se manifestaba. Mira, yo mis primeros momentos, hablando de 5 años que tenía, no puedo recordar mucho más, pero es cierto que lo que se percibía era un ambiente festivo, la alegría de la gente. Tú veías a los mayores que hablaban de eso, de las votaciones, que el estímulo que suponía el salir de un momento en el que la ciudadanía tenía ya la rienda, ¿no? De poder decidir su futuro, con quién querían compartirlo, quién entendía que podía ofrecer el mejor camino de cara al futuro. Y es verdad que no se me olvidará, porque yo de las municipales me acuerdo poco, pero sí de las generales, que en el colegio, con todo el profesorado, todos mis maestros, con los coches en la calle felicitando, y bueno, recuerdo perfectamente esos momentos de fiesta, como no podía ser de otra manera, y la verdad que hay que estar muy, muy orgulloso de toda la gente que hizo su trabajo previamente para llegar hasta ese momento, y posteriormente la altura, ¿no?, de mira que tuvo todas las personas que participaron, que yo estoy de acuerdo con los que nos acompañan en la mesa, que antes la política era una cuestión más conjunta, era tratar más de intentar resolver los problemas con una visión sin mucha componentes, ¿no?, de rivalidad de partido, sino que había más una sintonía de entender que esos primeros momentos al menos merecían la concentración de todas las energías, ilusiones y fuerzas para ir mejorando todo el tiempo perdido que tuvo este país y nuestro municipio. Y es verdad que fueron tiempos de mucha ilusión, pero la alegría y la festividad también lo resaltaría, ¿eh? Yo quiero nos vamos a remontar al año 97, ¿no? Año en el que tras la dimisión de Ignacio Calvo le releva en la alcaldía José María Reguera. Quiero preguntar un poco a los cuatro, empezando cronológicamente por José María, ¿cuál es el contexto social
que había en Ubrique en el año 97? ¿Cómo podemos entender aquella fotografía? Bueno, diferente a los años anteriores. La evolución en los municipios fue muy rápida desde sus comienzos, desde el año 79, periodo en el que básicamente lo que se dedican es a intentar democratizar esa administración, a abrirla a los ciudadanos, que no fueran ya simples usuarios de servicios públicos, sino que tuvieran derechos, que fueran los vecinos los que pudieran entrar al ayuntamiento, democratizar las estructuras municipales, que el funcionario entendiera que el que venía era un ciudadano con derechos y no una persona a la que se le pudieran dar órdenes, que normalmente en el ayuntamiento daba miedo subir en los años anteriores a la democracia. Y todo eso que se fue consolidando, se fue asumiendo por parte de la ciudadanía, y en el año 97 hay ya una época totalmente diferente a las anteriores. Los servicios se han ido modernizando, los censos se han ido creando con mayor racionalidad y con mayor veracidad que lo que existía, y por tanto en esos momentos que ya prácticamente hay una consolidación democrática a nivel municipal, pues lo que nos dedicamos, los objetivos prioritarios que nosotros teníamos en aquellos momentos era la mejora de los servicios públicos, intentar profesionalizarlos, intentar que todos los ciudadanos recibieran esos servicios públicos por igual, intentar mejorar en definitiva la calidad de vida de los ciudadanos que en esos momentos iban a ser o eran los que habían participado en esos municipios. Yo lo recuerdo siempre, momentos muy difíciles, en todas las épocas ha habido momentos difíciles, pero siempre lo recuerdo con mucha gratitud, es decir, el poder haber sido concejal, que yo lo fui desde el año 87 al año 97, teniente alcalde con Ignacio, y después pasé a la alcaldía. Para mí eso es gratitud lo que puedo trasladar y lo que puedo expresar por parte de los ciudadanos que en ese momento te votaban y por parte de los ciudadanos que en ese momento colaboraban contigo para sacar adelante los problemas que había y los técnicos que ya íbamos dotando de técnicos municipales, íbamos dotando de cierta infraestructura al ayuntamiento para poder dar respuesta a aquellos problemas que inicialmente y que históricamente algunos pues han llegado hasta nuestros días. José Antonio, contexto social un poco, de 2003, cuando llegáis al ayuntamiento, ¿cómo estaba Ubrique? Bueno, la situación de Ubrique en el año 2003 todos sabemos cuál era, y todos sabemos cuál era el contexto en el que nos estábamos moviendo, ¿no? Había inquietud en la calle, había inquietud con el tema laboral en nuestra localidad, y eso propició que hubiera un cambio de gobierno. Entonces, a raíz de ahí, tomamos nosotros las riendas en el gobierno. Y sobre todo, yo durante todo este tiempo, pues sí que nos ha tocado una época complicada, ¿no? Complicada más que nada porque había una crisis económica muy dura y a los andalucistas pues nos tocó tirar para adelante, nos tocó dar la cara y nos tocó un poco pues el buscar alternativas a la marroquinería, sin dejarla de lado, por supuesto, porque nosotros como prioridades nos marcamos la marroquinería, pero también empezamos a abrir camino con el tema turístico. El tema turístico, pues empezamos a rehabilitar edificios municipales. De hecho, el edificio en el que estamos ahora mismo pues se hizo en esta legislatura andalucista. Buscamos también otras alternativas como el Museo de la Piel, empezamos a reformar el conjunto histórico y arreglarlo de pe a pa, empezamos a arreglar también el edificio del San Pedro. Y eso siempre mirando de cara al sector turístico, que era una de las cosas que creíamos que tenía que ser prioritaria, pero también sin olvidarnos de la marroquinería, ¿no? Y entre otras cosas, uno de los logros fundamentales que nosotros podemos decir que se hizo durante esa legislatura fue la creación del centro tecnológico. Un centro tecnológico que a día de hoy se ha convertido en uno de los referentes a nivel nacional y que, bueno, pues nosotros fuimos los que pusimos la primera piedra de ese centro, que después posteriormente también se ha venido mejorando y se ha venido incrementando los servicios que se prestan en esa zona, pero bueno, nosotros tuvimos el honor de ser los que trabajamos por ello, los que luchamos para que estuviera aquí en nuestro pueblo y los que conseguimos que finalmente se ubicara en nuestra localidad, ¿no? Como eso, pues habría otras cuestiones que también destacamos, como digo, el San Juan, pusimos la base de cara al turismo y ya pues a partir de ahí, lógicamente también tendríamos que hablar de muchas otras cuestiones que siempre se quedan en el tintero, ¿no? Pero sobre todo por pincelar y por destacar 3-4 hitos fundamentales, nosotros creemos que eso fue bastante importante en la legislatura del 2003, ¿no?
Manolo, hemos hablado de 40 años, ¿no? Se han producido muchos cambios. Mientras más avanzamos, ¿no? Más cambios se producen en el día a día. Era muy difícil, muy diferente el Ubrique 2011 al que tenemos ahora cuando llegas a la alcaldía. Bueno, por decir también un poco más de introducción, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Emilio Vélez y sin duda una gran persona. Y indudablemente de lleno entró en política en el año 2003, ¿no? Y lógicamente fue una experiencia, estuve lógicamente con diferentes áreas y responsabilidades y la verdad es que fue un orgullo, ¿no? Pero realmente en este ámbito de responsabilidad como alcalde, que sin duda es una enorme satisfacción, ¿no? Ser alcalde de tu pueblo, pues realmente siempre en este tema, ¿no? Yo venía en esa fecha, ¿no? En el año 2003, del sector privado, ¿no? El sector privado que llevaba 20 y tantos años y siempre me había gustado el tema del sector de la barbería, lo veía totalmente a 100% y una de las cuestiones que como alcalde, indudablemente de la gestión que nos preocupaba lógicamente también de la económica, para que hubiese un ayuntamiento también económicamente saneado, que la verdad que decir que desde, por no entrar, ¿no? En el debate que si tú, que si yo, realmente el ayuntamiento de Ubrique siempre ha sido un ayuntamiento que se ha gestionado económicamente bien y indudablemente hubiese más deuda, menos deuda, pero nosotros sí pusimos ese punto en ir mejorando esa situación económica, el potenciar lógicamente, ¿no? Como digo, de vivir también del sector privado, del sector de la piel era un tema muy importante, desarrollamos sin duda cuestiones importantes en cuanto a poner a fin del tema de la escuela de artesanos y otras muchas cuestiones, ¿no? Que por no entrar en ir detallando, ¿no? La verdad es que potenciamos mucho los servicios, la infraestructura y es fundamental. Yo creo que los ciudadanos de Ubrique, independientemente de los diferentes alcaldes, ¿no? que ha sido un trabajo constante, ¿no? Y un trabajo serio por el pueblo, la verdad es que una satisfacción enorme y que nos queda mucho por hacer por Ubrique y de esa cuestión es lo que creo que nos tenemos que preocupar, ¿no? Y en seguir mejorando los servicios, las infraestructuras, porque al final lo importante no es que dentro de 40 años estemos otra vez en otro debate hablando de otros 40 años de democracia. Isabel, en diciembre le preguntaba por la diferencia de la fotografía de Ubrique de un año a otro, en su caso, ¿no? Te hago la extensible, ¿no? La fotografía de 2015. ¿En qué ha cambiado Ubrique de 2015 hacia aquí? Bueno, yo creo que los tiempos van cambiando, el sistema de comunicación con la ciudadanía va evolucionando, van apareciendo nuevos lenguajes a los que tenemos que ir adaptándonos como administración y es verdad que en esto, vamos, ya le queda poquito para cumplir los 4 años de este mandato, el ayuntamiento se ha esforzado, ¿no? por ir incorporando pues, instrumentos, herramientas que vayan complementando pues esa comunicación y facilitando, ¿no? el lenguaje hoy día de la tecnología, de las redes, de internet y demás. Pero es verdad que yo hay que recordar que antes de ser alcaldesa pues fui concejala de equipo de gobierno en el año 99, gracias a José María Reguera, que fue el que me dio la oportunidad de descubrir una faceta que no conocía en mí, que era el servicio público. Creo que tuve un gran maestro que me enseñó a valorar la importancia de la política en mayúsculas y de intentar siempre resolver los problemas de los demás. Tuve además la gran suerte de compartir como miembro de la Corporación Municipal con Emilio Rubiales, que siempre le tuve un gran respeto y que estoy segura que Emilio tenía una frase que seguiría manteniendo después de 40 años, que es que los ayuntamientos era la cenicienta de las administraciones y estoy convencida que si Emilio estuviera hoy en esta mesa vendría con su lápiz bien afilado y diría que los ayuntamientos seguimos siendo la cenicienta de las administraciones porque no tenemos todos los recursos necesarios para mantener los servicios que la ciudadanía reclama. Somos la primera administración que el ciudadano
se encuentra. Pero yo soy capaz de hacer, o a mi juicio, claro, hago una valoración histórica de Ubrique. En la época que viví con José María como concejala, fueron años de inmenso esfuerzo en las infraestructuras, pero con recursos propios del ayuntamiento. Hablamos de infraestructuras de agua a un volumen muy considerable, de puesta en marcha de distintas infraestructuras y servicios que demandaba la ciudadanía. Luego pasamos por esa gran crisis que también hemos comentado, pero es verdad que la crisis tuvo otros instrumentos. Había un Gobierno de España que reforzó los recursos a los ayuntamientos con un Plan E, la Junta de Andalucía con un Proteja, es decir, el edificio donde nos encontramos con la iniciativa municipal, por supuesto, pero fueron los fondos europeos los que permitieron a través de la comunidad autónoma y mancomunidad poder dirigirlo a los ayuntamientos. Y entonces, dentro de esas dificultades, también hay que resaltar que se pudieron aprovechar esos recursos que hoy día, por desgracia, no se encuentran no a disposición de los que nos ha tocado en esta época. Pero si yo me quedo con algo importante en nuestro mandato, es cierto que, ya me imagino que lo trataremos, la demanda ciudadana ha ido evolucionando, la forma de reivindicar, de exigir a tu ayuntamiento que cumpla, también ha evolucionado, muchas veces llegando a un límite a veces un poco peligroso, porque es verdad que se habla mucho hoy día de los derechos, pero también tenemos nuestras obligaciones como ciudadanos, que a veces hay que hacer también un poco de pedagogía social e intentar de que se tiene derecho a todo, pero para eso también hay que aportar las obligaciones que se requieren. Y como digo, nosotros hemos intentado que el ayuntamiento sea una administración abierta, accesible a la ciudadanía, con un diálogo siempre sobre la mesa para ver esas demandas que a los colectivos y al ciudadano les preocupan, y creo que el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Ubrique para incorporar esa tecnología de comunicación de cara a la ciudadanía, como bien la tramitación de expedientes administrativos que permite pues la firma a través de donde te encuentres, ¿no? Que los expedientes no se paralicen por el tiempo real que está uno físico en el despacho, la incorporación de sistemas de denuncia de determinados desperfectos a través de la aplicación de Mejora Ubrique y múltiples herramientas que al final la administración electrónica, la ley de transparencia. Entonces, hoy día los ayuntamientos tenemos la suerte, o los que gobernamos en los municipios, de que estamos con la constante lupa del ciudadano, que tiene toda la información a su disposición para tener su juicio propio. Y antes quizá, es verdad que hubo un tiempo, no quizá los primeros años, pero después, a media etapa, que los datos se aportaban según interesaba o de qué manera, y el ciudadano no tenía la información suficiente para crearse el juicio propio, que yo creo que al final es la máxima libertad. La libertad que yo reivindico después de 40 años es tener la oportunidad de tener toda la información a tu alcance para tomar siempre la mejor decisión o la que te plazca. El hecho de elegir y decidir es la libertad máxima que esperemos que sigamos manteniendo y evolucionando durante muchos años más. Ha dado Isabel una de las claves, ¿no? Las demandas sociales, ¿no? Las demandas de los ciudadanos que le hacen a los diferentes equipos de gobierno. Por ahí quiero empezar la segunda parte de este Ubrique Futura. Vamos a dar una pequeña pausa para la publicidad, unos consejos publicitarios, y enseguida empezamos por ahí, por las demandas sociales, las demandas vecinales, para entender hacia dónde queremos ir en Ubrique Futura. For the trees that we see cannot forever breathe with the changes they will confront.